Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias en las voces de sus protagonistas. Desde New York, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? Ya inicia Desde New York aquí en Canal América. Soy Luis Alfredo y me alegra compartir con ustedes este programa correspondiente al sábado 15 de noviembre, cuando faltan solo 45 días para que termine el año 2025. Quédese con nosotros porque ya empezamos. En informaciones locales le contamos que las autoridades de salud alertan sobre un brote de botulismo en New York y New Jersey. La gobernadora del estado de New York, Kathy Hochul, ha rechazado la iniciativa de autobuses gratis como lo había prometido el alcalde electo Zoran Mamdani, y el alcalde Eric Adams favorece legalizar apartamentos en sótanos que no representen riesgo para sus ocupantes. Saludos, estas son las informaciones locales. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, lanzó un programa piloto que pretende legalizar apartamentos ubicados en sótanos y semisótanos no autorizados, con el objetivo de convertirlos en viviendas seguras y reguladas. Bajo el nombre Autorización de Residencia Temporal, este plan permitirá que los propietarios que inscriban sus unidades antes del 20 de abril de 2029 realicen las adaptaciones necesarias sin enfrentar sanciones inmediatas. Las viviendas elegibles deben haber existido antes del 20 de abril de 2024 y cumplir con requisitos básicos de seguridad, detectores de humo y gas, calefacción central, salidas de emergencia adecuadas y aislamiento suficiente de la caldera, y no podrán participar las propiedades ubicadas en zonas de inundación. Adams señaló que esta medida responde a la situación de miles de neoyorquinos, muchos inmigrantes de bajos ingresos, que viven en sótanos ilegalmente adaptados, exponiéndose a graves riesgos como inundaciones. En concreto, se recuerda que en enero de 2023 al menos 8 personas murieron ahogadas en Queens y Brooklyn cuando sus sótanos se inundaron tras la tormenta Aida. Asimismo, se reportó recientemente la muerte de un mexicano de 43 años electrocutado en una sala de calderas inundada en el Alto Manhattan. La normativa que permite esta iniciativa es la Ley Local 126 de 2024, y el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York celebrará una audiencia pública el 11 de diciembre para debatir el reglamento. Una vez aprobado, se empezará a aceptar solicitudes formales del programa. Con este plan piloto, la administración de Adams busca no solo regularizar unidades habitacionales clandestinas, sino también ampliar la oferta de vivienda legal y segura en la ciudad, conforme a lo que se ha informado. En otro orden, la intención del alcalde electo Zoran Mamdani de convertir los autobuses de la ciudad de Nueva York en gratuitos ha recibido un duro rechazo por parte de la gobernadora Kathy Hochul. Mamdani había presentado como eje de su campaña convertir los servicios de autobús operados por la Autoridad Metropolitana de Transporte MTA en rápidos y sin costo, como parte de una agenda más amplia de asequibilidad para los neoyorquinos de clase trabajadora. Hochul señaló que no puede presentar un plan ahora mismo que saque dinero de un sistema que depende de las tarifas de los autobuses y los metros. A pesar de que mostró disposición para explorar vías que hagan el transporte público más asequible para quienes más lo necesitan, descartó por ahora eliminar por completo las tarifas de los autobuses. El rechazo pone en evidencia el choque entre la visión progresista de Mamdani, quien ha estimado que el coste anual de operar los autobuses sin tarifa podría superar los $650 millones, y la realidad financiera de la MTA, que depende de los ingresos por tarifas y está bajo supervisión estatal. Mamdani, de 34 años de edad y alcalde electo de la ciudad, afirmó que sus promesas no son solo eslóganes, son compromisos, y que seguirá adelante con su plan de transporte si logra respaldo político y financiero. Sin embargo, con la gobernadora al menos por ahora fuera de esa hoja de ruta, el plan de autobuses gratuitos se encuentra en un evidente punto muerto. Finalmente, las autoridades sanitarias de Nueva Jersey y Nueva York han alertado a los padres por un brote de botulismo infantil vinculado al consumo de la fórmula para bebés de la empresa Byheart. En Nueva Jersey se ha confirmado un caso en un bebé hospitalizado, mientras que en el condado de Nassau se investiga un caso sospechoso en un niño menor de 1 año. La compañía Byheart accedió a retirar de manera voluntaria 2 lotes de su fórmula Whole Nutrition tras quejas de salud que involucran múltiples estados. Según la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, al menos 13 bebés en 10 estados habían sido hospitalizados tras consumir la fórmula, incluyendo casos en Arizona, California, Illinois,
Minnesota, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington. El botulismo infantil ocurre cuando las esporas de la bacteria Clostridium botulinum germinan en el intestino de un bebé y liberan toxinas que pueden provocar debilidad muscular, dificultad para alimentarse, estreñimiento y en casos graves problemas respiratorios. Los síntomas pueden tardar varias semanas en presentarse. Los padres y cuidadores que tengan la fórmula afectada deben desecharla o devolverla, vigilar a los bebés y acudir al pediatra de inmediato si se presentan signos de alarma. Las autoridades subrayan que el producto de ByHeart representa menos del 1% del mercado nacional de fórmulas infantiles, por lo que por el momento no se prevé una escasez generalizada. Hasta aquí las informaciones locales. Sigan viendo, desde New York, aquí en Canal América. La reciente visita de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, a la República Dominicana representa una excelente oportunidad de fortalecimiento en las relaciones y eso generó expectativas muy positivas para ambas partes. En su agenda, que incluyó encuentros con autoridades locales y nacionales, Hochul no solo reafirmó los lazos históricos con la diáspora dominicana, sino que también abrió las puertas para nuevas formas de colaboración institucional. Su presencia en la ciudad de Santiago de los Caballeros fue acogida con mucho entusiasmo por las autoridades locales, lo que subraya el valor simbólico de este intercambio. El hecho de que la gobernadora destaque la cooperación con la ciudad y reconozca el potencial económico y cultural conjunto, adelanta iniciativas de desarrollo concretas que podrían incluir inversión, turismo o proyectos comunitarios. Además, la visita envía un mensaje fuerte de reconocimiento a la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, porque son espacios humanos, también sociales y políticos, que trascienden fronteras, y esta muestra de voluntad política contribuye a estrechar vínculos, también a reforzar la identidad compartida y a estimular la confianza mutua. Desde un punto de vista optimista, este tipo de gestos pueden ser el inicio de nuevas alianzas en educación, vivienda asequible, sostenibilidad urbana o colaboración cultural, si se aprovechan bien. Las conversaciones e intercambios que arrancan con esta visita y podrían convertirse en proyectos tangibles de impacto social para las comunidades tanto en la República Dominicana como en la ciudad de Nueva York. En definitiva, la presencia de la gobernadora Kathy Hochul en suelo dominicano parece inaugurar una etapa de cooperación más cercana y más vibrante que puede generar beneficios reales, duraderos, si se toman decisiones audaces y coordinadas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Pasamos ahora a las informaciones nacionales y empezamos con el portaaviones más grande de los Estados Unidos que ya se encuentra en aguas del Caribe. Venezolanos quedaron expuestos a la deportación y el gobierno del presidente Donald Trump le ordenó a las autoridades de inmigración considerar no elegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud. Saludos, estas son las informaciones nacionales. El gobierno del presidente Donald Trump ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para la visa de inmigrante extranjeros con problemas de salud, como la obesidad o de edad avanzada, que puedan representar una carga pública para el país. El Departamento de Estado de Estados Unidos envió una nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados en la que se amplía la lista de condiciones médicas que pueden hacer inelegible a un extranjero que busca residir en el país. Si bien Estados Unidos ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, la nueva directriz instruye específicamente que se debe considerar la salud del solicitante, según la orden citada por medios de prensa. La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar afecciones, como la obesidad, que según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud.
Todas estas afecciones pueden requerir atención médica costosa y prolongada, señala la medida. Además, se instruye a los funcionarios a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del gobierno estadounidense. Desde su primera administración, Trump y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública. La administración del expresidente Joe Biden no había implementado varias de las nuevas reglas emitidas en el primer gobierno del republicano sobre la carga pública, que ahora la Casa Blanca retoma como parte de su política migratoria. En otra información, 250,000 de venezolanos quedó expuesto a la deportación desde que el pasado viernes expiró el estatus de protección temporal o TPS, que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras antes que regresar a su país. No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad, dijo Oriana, una inmigrante venezolana que no quiso decir su apellido. La mujer de 38 años, madre de un adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de 5 años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor. El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perdió. La venezolana no quiso dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará una nueva vida en la clandestinidad, pero aún en Estados Unidos. Finalmente, la llegada al Caribe del portaaviones más grande del Pentágono, el U.S. Gerald Ford, y su grupo de ataque con más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves tácticas dirigió nuevamente la atención hacia Venezuela, cerca de cuyas aguas Washington mantiene desde agosto pasado un despliegue naval y aéreo con el argumento de combatir el narcotráfico, que ya genera reacciones de Rusia y el Reino Unido. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro anunció un nuevo despliegue militar en todo el territorio con 200,000 militares para defenderse de las amenazas imperiales, de acuerdo a palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. El Pentágono describió este portaaviones como el más grande del mundo y señaló que la llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenara al grupo de ataque del portaaviones apoyar la directiva del presidente Donald Trump para desmantelar las presuntas organizaciones criminales transnacionales y combatir el supuesto narcoterrorismo en defensa de la patria. Según autoridades estadounidenses, ya son 75 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas por el país norteamericano en la operación que lleva a cabo en aguas del Caribe y que luego ha ampliado al Pacífico, defendida por la Casa Blanca como una campaña contra el tráfico de drogas. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, considera que la política actual de Washington con Caracas no traerá nada bueno y no aumentará el prestigio estadounidense en la arena internacional. Al mismo tiempo, Lavrov negó informaciones de la prensa internacional sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de esta escalada de tensiones con Estados Unidos. Estas fueron las informaciones nacionales. Siga con nosotros, desde New York. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La disminución del 13% de la población dominicana en la ciudad de Nueva York entre el 2021 y el 2024 es un dato alarmante y a la vez revelador. El informe del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, estima que la población dominicana pasó de 761.333 personas en el 2021 a 663.169 en el 2024 y cerca de 123.875 dominicanos dejaron el estado de Nueva York por completo. Muchos podríamos asumir que la inmigración se ha reducido, pero el informe del CUNY señala que no, porque la llegada de dominicanos sigue siendo alta
y el declive se debe principalmente a la migración interna, es decir, dominicanos que dejan la ciudad para vivir en otros estados de los Estados Unidos. Esa dinámica plantea preguntas profundas sobre el costo de la vida, las barreras económicas y la capacidad de la ciudad para retener a sus comunidades históricas. No sorprende que un factor clave sea el aumento desproporcionado de los precios de la vivienda en la ciudad de Nueva York, un obstáculo real para muchos inmigrantes de clase trabajadora. Además, el hecho de que los dominicanos reporten un ingreso familiar promedio menor que otros latinos refuerza la lógica de que la presión económica afecta directamente las opciones de permanecer en esta ciudad. También es significativo que un porcentaje alto de hogares dominicanos está encabezado por mujeres, lo que puede reflejar desigualdades estructurales en el mercado laboral. También en el acceso a oportunidades en la carga familiar. Creo que esta migración interna no solo es un síntoma de desigualdad, sino un llamado urgente para políticas públicas más sensibles si Nueva York valora su diversidad cultural y su capital humano. Debe invertir más en vivienda asequible, acceso a empleo digno y equidad en los servicios sociales. De lo contrario, este éxodo silencioso podrá debilitar los cimientos comunitarios de una de las poblaciones latinas más emblemáticas de la ciudad de Nueva York, como es la comunidad dominicana. En informaciones de nuestros países, Colombia informó que el bombardeo más letal ordenado por el gobierno del presidente Gustavo Petro abatió a 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC. El eventual regreso de una base militar de Estados Unidos divide a los ecuatorianos y una organización cívica de México pide incrementar un 16% del salario mínimo. Saludos, estas son las informaciones de nuestros países. La organización Acción Ciudadana frente a la pobreza urgió a incrementar 16% el salario mínimo general para el próximo año 2026, al advertir que 20 millones de personas con empleo asalariado, incluidas 6,4 millones con trabajo formal, siguen percibiendo salarios de pobreza en México. En un comunicado, el colectivo planteó un aumento diferenciado entre el salario mínimo general y el de la frontera norte como medida viable para eliminar la pobreza salarial el próximo año sin afectar el empleo, y para avanzar hacia la meta del gobierno de que el salario mínimo alcance 2,5 canastas básicas en 2030, como establece el Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030 del gobierno. Según la propuesta, el salario mínimo general es de 288 pesos y aplica en 2.400 municipios, debería elevarse 16% hasta llegar a 323 pesos al mes, nivel que permitiría cubrir 2 canastas básicas, cuyo costo promedio estimado para 2026 es de 4.850 pesos mensuales cada una. La organización recordó que los incrementos diferenciados ya se aplicaron con éxito en 2019 y 2020, cuando primero se priorizó la frontera y posteriormente el resto del país sin efectos adversos en el empleo. Además del alza salarial, el colectivo pidió al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social actualizar las tablas de retención de impuestos sobre la renta y cuotas para los ingresos más bajos, ya que el salario mínimo no es sujeto de retenciones, pero quien gana un peso más puede recibir 321 pesos menos por deducciones. En Ecuador, el eventual regreso de un destacamento de Estados Unidos divide a los ecuatorianos entre el desafío de enfrentar al narco y el temor de reabrir viejas heridas tras denuncias de abusos. Junto a sus ruinas en este paradisíaco balneario del Pacífico, sumido en la violencia, los pobladores se preparan para votar este domingo un referendo clave que definirá si vuelven las bases militares extranjeras prohibidas por ley en 2008. La iniciativa del presidente Daniel Noboa cuenta con el apoyo de la mayoría, 61%, según la encuestadora Cedatos, un espaldarazo a su ofensiva sin tregua contra las numerosas bandas narcotraficantes que siembran terror. Pero para muchos habitantes de Manta que conviven con la pobreza y balaceras frecuentes, una nueva base extranjera es una pérdida de tiempo y dinero. Trinidad Rodríguez considera que el gobierno debería resolver primero otras necesidades básicas de esta ciudad turística, de unos 271.000 habitantes. Manta,
400 kilómetros al suroeste de Quito, ya albergó una base estadounidense entre 1999 y 2009. Más de 15 años después, Ecuador se ha convertido en uno de los mayores aliados de Washington en la región y desempolva el plan de autorizar nuevamente las bases extranjeras. El bombardeo más letal ordenado por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia abatió 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, informaron altos mandos militares. El presidente Petro ordenó el bombardeo y la disolución militar de esta organización comandada por alias Iván Mordisco tras frustrados intentos de negociar la paz, según un mensaje en la red social X. El ataque aéreo en el amazónico departamento del Guaviare es el séptimo en lo que va de este 2025 y el más letal que han realizado las Fuerzas Armadas durante el mandato de Gustavo Petro, según confirmó una fuente militar a la prensa. La operación, además, ocurre mientras el mandatario colombiano enfrenta críticas preelectorales y sanciones de Estados Unidos por su supuesta negligencia para enfrentar a las mafias de la cocaína. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, dijo en una rueda de prensa que la operación dejó 19 terroristas muertos y 3 personas capturadas, entre ellos un hombre herido. 3 menores de edad en manos de la guerrilla fueron rescatados por las autoridades, que también incautaron abundante material de guerra entre fusiles, granadas, morteros y minas antipersonales. La ofensiva aérea fue ordenada ante un ataque inminente contra los soldados desplegados en tierra en la zona, según Cubides. Hasta aquí las informaciones de nuestros países. Siga viendo desde New York, aquí en Canal América. El escándalo que sacude al béisbol profesional con las acusaciones contra Emmanuel Clase y Luis Ortiz representa un golpe serio a la integridad del deporte. Que 2 lanzadores dominicanos vinculados a los Guardianes de Cleveland enfrenten cargos por conspiración, fraude y sobornos para manipular lanzamientos en favor de apuestas deportivas no solo acarrea consecuencias legales de hasta 65 años de cárcel de ser hallados culpables, sino que hiere profundamente la confianza que los aficionados depositan en los jugadores. Lo más alarmante no es solo el supuesto acto en sí, sino la forma en que el esquema habría operado con pagos de miles de dólares por lanzar intencionalmente ciertas bolas, por lo que cobraban entre $5,000 y $7,000 con la intención de afectar mercados de apuestas en vivo. Esa manipulación consciente, de ser cierta, destruye los principios básicos del deporte como la competencia leal, la transparencia en el juego y el papel ejemplar de los atletas profesionales. Por supuesto, hay que recordar que el proceso está en una etapa acusatoria. Los jugadores aún tienen derecho a su defensa y el veredicto no ha sido emitido, pero el hecho de que Grandes Ligas ya los pusiera bajo licencia administrativa habla de la gravedad con que las autoridades y la liga interpretan estas acusaciones. En nuestra opinión, si se llega a confirmar que estos lanzadores actuaron deliberadamente para favorecer apuestas, las sanciones deberían ir más allá de lo legal, como sanciones deportivas permanentes, exclusión de la liga, reparación simbólica al público y ejemplos claros para disuadir a otros para que no actúen de forma incorrecta. El béisbol y cualquier otro deporte profesional no puede permitirse perder la credibilidad. Las apuestas ya tienen un impacto creciente en el deporte moderno y cruzar la línea entre analizar estadísticas y manipular acciones que sean reales en el campo es jugar con fuego. Este caso de Emmanuel Clase y Luis Ortiz trasciende lo judicial y tiene implicaciones éticas y culturales porque el béisbol no es solo un espectáculo, es también juego limpio. Y si esa promesa se rompe, el daño puede ser duradero y difícil de reparar. La existencia de 7.500 delincuentes sexuales de nivel 2 o 3 residiendo en la ciudad de Nueva York
representa un reto real para la seguridad comunitaria y plantea preguntas serias sobre las leyes y su eficacia. Que algunos de ellos vivan a poca distancia de escuelas o parques infantiles, por ejemplo, a 137 metros de un parque en el Bronx, pone en evidencia una brecha importante entre la intención de las normativas y su implementación práctica. Por un lado, uno entiende que hay derechos legales después de que alguien cumple una condena y que la reinserción social es un objetivo del sistema de justicia penal. Sin embargo, cuando la laguna legal permite que exconvictos de alto riesgo vivan tan cerca de espacios infantiles, se corre el riesgo de erosionar la confianza de los padres y generar temor legítimo en las comunidades locales. Además, la concentración en ciertos códigos postales como Belmont y Tremont en el Bronx o East New York en Brooklyn sugiere que no es solo un caso aislado, sino una cuestión estructural de dónde estos individuos terminan residiendo. Esto plantea la necesidad de revisar las reglas de zonificación y analizar con mayor rigurosidad cómo se gestionan los lugares de residencia para quienes han sido clasificados como delincuentes sexuales de niveles elevados. Las autoridades debieran revisar si los criterios actuales como distancias permitidas, periodos de libertad condicional y supervisión residencial protegen verdaderamente a los más vulnerables, que son los niños, sin desatender las exigencias de justicia y rehabilitación. Además, sería prudente reforzar la transparencia y la participación ciudadana cuando se deciden las ubicaciones residenciales para equilibrar derechos individuales con responsabilidad colectiva. En suma, la presencia de tantos delincuentes sexuales registrados cerca de espacios públicos infantiles no puede ser simplemente una estadística. Eso exige acción, reforma normativa y vigilancia comunitaria. Mis amigos, ha llegado el momento de concluir esta edición desde New York, aquí en Canal América. Como siempre, Luis Alfredo les hizo compañía y los invito para que el próximo sábado vuelvan a estar con nosotros a esta hora. Deseo a todos un excelente fin de semana. Aquí finaliza Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.